Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana, y vamos a estar tomando como base este pasaje que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 20, verso 19 en adelante. Y más que todo quiero que nos centremos en lo que dice del verso 21 en adelante, diciendo: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Aleluya. Vamos a estar meditando, hermanos, en lo que dice esta porción de la Escritura y algunas otras porciones que dicen algo similar a esto, lo cual muchas veces quizás lo hemos escuchado o lo hemos leído y no lo hemos comprendido en su plenitud, o no hemos tenido un entendimiento más amplio en cuanto a lo que se refiere esta porción de la palabra del Señor. Algunas denominaciones han tomado esta base de la palabra del Señor para aplicarla solamente a ciertos personajes, y vamos a estar enfocándonos más que todo sobre lo que dice el verso 23, que dice: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos, está hablando con aquellos seguidores que anduvieron con Él por más de 3 años. Anduvieron caminando con Él, mirando sus maravillas, mirando su gloria. Pero llega el momento que cuando ellos están encerrados en un aposento, atemorizados porque a su maestro, a su Señor, aquel que los guiaba, a su guía espiritual, a su líder, aquel que pensaban que era el Mesías, es decir, aquel que pensaban que era el Mesías manifestado para dar libertad a Israel, hablando literalmente de que los libertaría del imperio romano, de que establecería un reino literal. Ellos esperaban algo literal, pero el Señor murió en una cruz, fue a Jerusalén, fue clavado en un madero, murió y padeció. Allá parece que todo terminó, parece que había quedado ahí todo terminado, parece que ya aquel Mesías, aquel Señor que hacía milagros, aquel Señor que abría los ojos a los ciegos, aquel hombre que llevaba una autoridad incomparable, inigualable, que nadie lo podía resistir, parece que ahí había terminado todo su ministerio. Los discípulos, atemorizados, estaban encerrados en un aposento, estaban quizás pensando: ¿qué irá a pasar con nosotros? Quizás vengan tras de nosotros ahora que ya lo mataron a Él. El Señor les había dicho lo que iba a acontecer, pero no habían comprendido. Pedro había dicho: nunca te dejaré, Señor, nunca te negaré, pero lo había negado 3 veces. Había huido cuando arrestaron al Señor y lo había negado 3 veces. Estaban atemorizados, pero de repente se manifiesta el Señor, estando todos allí encerrados. Se manifiesta y se muestra a ellos, las puertas cerradas, todo cerrado, y el Señor entró en aquel cuarto y dice que les mostró las manos, les mostró el costado, les mostró que era Él, y les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me envía, así los envió. Paz a vosotros. Aquí estoy entre ustedes. El que creían que estaba muerto, no está muerto. El que creían que había padecido y ahí se había acabado todo, no se acabó todo en aquella cruz. No se acabó todo en aquella cruz. Aquella cruz fue el principio de la victoria más grande que esta humanidad ha conocido.
No fue todo lo que se acabó ahí en la cruz, no, era el principio de una victoria tremenda. Primeramente una victoria para Cristo Jesús, que ni el sepulcro, que ni la muerte, que ni el mismo diablo lo pudo detener. Estuvo sí 3 días, pero se levantó al tercer día con poder, triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la muerte. Arrebató las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y lo despojó públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. No fue, hermanos, el fin de Cristo como lo cree Satanás, como lo creen algunos. Fue el principio de Cristo, y ahí nacía la iglesia gloriosa, que llevaría un respaldo incomparable, un respaldo inigualable, un respaldo donde no habría potestad, no habría principado, no habría problema, no habría autoridad que le detuviera, porque el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no tendrían poder sobre la iglesia. La iglesia saldría triunfando por encima de las puertas del infierno. Dale palmas al Señor en esta mañana, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Le digo, esta porción, cuando el Señor dijo: paz a vosotros, como el Padre me envía a mí, así os envío yo a vosotros. Y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y termina en el verso 23 diciendo: a quienes remitieres, o otras versiones dicen: a quienes perdonares los pecados, les son perdonados, y a quienes se los detuvieses, les son detenidos. A quien le retengas los pecados, les son retenidos. A quienes se los perdones, les son perdonados. A quien tú le digas tus pecados te son perdonados, les son perdonados. A quien tú le digas tus pecados te son retenidos, les son retenidos. Esta porción, algunas denominaciones, le digo con libertad, la han malinterpretado, creyendo que esta autoridad se la ha dado el Señor a ciertos personajes muy especiales, a ciertos líderes espirituales muy importantes, que solamente ellos tienen el poder para venir y retener pecados, para venir y perdonar pecados. El Señor aquí está dando autoridad. Escúcheme bien esto y quiero que pongamos atención. Está dando autoridad a sus discípulos para perdonar pecados y para retener pecados. Y aquí es de donde saca el fundamento la iglesia popular, para que la gente vaya con el sacerdote y pueda decirle: ven, confiésate y tus pecados te son perdonados. Y si no le dice tus pecados te son perdonados, bueno, pues como que aquella persona no recibe el perdón de sus pecados. De aquí es de donde se ha sacado el fundamento de que el hombre puede perdonar pecados, de que el hombre tiene autoridad para decirle a otra persona o a otro hombre: tus pecados te son perdonados o tus pecados te son detenidos. Pero ¿qué es lo que realmente significa esto? Ciertamente el Señor les dijo esto a sus discípulos, ciertamente les dio una autoridad, y ciertamente les dijo: donde ustedes perdonen pecados, va a haber perdón de pecados. Donde ustedes remitan, donde ustedes no perdonen pecados, no va a haber perdón de pecados. Donde ustedes digan: tus pecados te son remitidos, serán remitidos, y a quienes se los retengas, les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál es el fundamento, la revelación de este pasaje? El Señor no está diciendo aquí de que le da autoridad a un hombre para que él vaya y diga a quien él quiera: ¿sabes qué? Yo te perdono tus pecados, ya te los perdoné, ve en paz. El hombre no tiene poder en sí mismo para perdonar pecados. El hombre no tiene libertad ni autoridad para por sí mismo venir a querer perdonar pecados. Pero ¿a qué se refiere esto? Está hablando de esto. El Señor está dando una encomienda a sus discípulos. Les está diciendo: vayan y prediquen las buenas nuevas. He aquí que como el Padre me envía a mí, yo os envío a vosotros. Vayan y prediquen este evangelio. Vayan y prediquen estas buenas nuevas. Vayan y prediquen esta palabra. Vayan y lleven este evangelio.
Y cuando lleven este evangelio, van a llegar a una casa y anúncienle las buenas nuevas del evangelio. Y si aceptan esa palabra, bueno, entonces díganles: la salvación ha entrado a tu casa, el perdón ha llegado a tu casa, la bendición ha llegado a tu casa, porque este evangelio tiene poder para poder cubrir los pecados, limpiar las vidas, cambiar los corazones. Este evangelio que lleva a la iglesia de Cristo es la máxima autoridad que hay sobre esta tierra y sobre los mismos cielos. Es la palabra del Dios bendito, la palabra del Dios bendito. El hombre tiene autoridad de perdonar pecados, sí, pero no por sí mismo, sino por lo que lleva, por la palabra de Dios. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan a las aldeas, vayan y prediquen las buenas nuevas. Si lo reciben, digan: paz a vosotros, paz haya en esta casa. En otras palabras, aquí hay bendición. Han aceptado la bendición de Dios, han aceptado el evangelio que tiene poder, han aceptado la dádiva de Dios. Pero donde no lo reciban, díganles: sacúdete el polvo de tus sandalias, date la vuelta y su pecado será sobre ellos. Es decir, si no aceptan el evangelio que uno trae, si no aceptan esta palabra que uno va predicando, el pecado queda sobre la persona. No porque usted tenga autoridad para perdonar o para quitar. El poder está en la palabra. Cuando reciben la palabra, hay perdón. Cuando no reciben la palabra, no hay perdón. Cuando rechazan el evangelio, el pecado permanece sobre las vidas, sobre las almas, sobre los hogares. Cuando aceptan esta palabra, hay poder de Dios, hay salvación, hay sanidad, hay paz en aquel hogar, porque Cristo comienza a reinar y a moverse en aquel lugar. Hermanos, llevamos algo especial. Llevamos el poder, la autoridad del Señor. Llevamos el antídoto contra el pecado. El evangelio es el único antídoto que cura el pecado, la lepra del pecado. Usted lleva este evangelio y con toda seguridad, cuando alguien recibe este evangelio, le puede decir: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque aceptaste la palabra, porque aceptaste al Señor, porque has recibido la palabra viva que cambia las vidas, que tiene efecto, que tiene poder para transformar una vida, un corazón. Este evangelio es lo único que cambia, lo único que transforma. El poder del evangelio, el poder de la palabra, el antídoto contra el pecado. Sí, ¿qué dice una vez más Juan 20:23? A quienes remitieres los pecados, o a quienes perdonares los pecados, les son perdonados. A quienes remitieres, a quienes perdonares los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los detuvieses, les son detenidos. No que uno vaya perdonando a quien uno quiere o reteniendo a quien uno quiere. Uno predica la palabra, uno lleva la medicina, uno lleva la bendición y la ofrece. Si alguien dice: acepto esa medicina, acepto esa bendición, bueno, pues ya fuiste sano, ya recibiste perdón, ya recibiste la bendición. ¿Tiene uno la libertad de decirles eso? Sí. ¿Por qué? Porque están recibiendo la palabra, porque están recibiendo el poder del evangelio, porque están recibiendo la cura para sus almas. Pero cuando dicen: no quiero nada, tu pecado es sobre ti, tu pecado se queda sobre ti. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo la única medicina que te puede curar, que puede cortar con esa lepra de pecado que te está destruyendo. Llevamos, hermanos, lo más grande y lo más glorioso que este mundo pueda conocer. El hombre trata de cambiar a la humanidad por la ciencia y por los métodos, pero hasta este día solamente hay una medicina para el pecado. Esa es la sangre de Cristo, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación que siguen siendo predicadas, que siguen teniendo efecto, que hasta este día siguen haciendo obra, cambiando las vidas más perdidas y haciendo las obras más grandes en los corazones de las almas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor habló allá en Romanos 1:16 y dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego y a todo el que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, ese evangelio es el poder que da el perdón, es el poder que da la salvación,
Es el poder que restaura las vidas. Es el poder que está sobre la iglesia. Es aquella luz, aquella medicina, aquella bendición que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo debe de llevar hacia la humanidad. Debe de llevar para que el hombre y la mujer no vivan siguiendo más bajo las vanidades de este mundo, para que dejen de buscar la respuesta en lo que es la brujería, la hechicería, en lo que es los adivinos que no saben nada, porque solamente hay uno que sabe y que conoce. Ese es el Dios de los cielos, el único verdadero, el único que cambia, el único que tiene respuesta para el hombre. Es el Dios de los cielos. Dele palmas al Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Si alguien le dice un día por ahí: mira que acá dice la palabra que a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Como que si nosotros tuviéramos poder por nosotros mismos para retener o para absolver. No tenemos nosotros en nosotros mismos, pero el poder de la palabra es el que lo tiene. Cuando reciben la palabra, reciben el perdón. Cuando rechazan la palabra, se queda el pecado, se queda aquello. Venga conmigo y vea lo que dice Lucas. Bueno, venga conmigo a Marcos capítulo 1, el verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento, es decir, que el hombre se arrepintiera de su pecado y aceptara las buenas nuevas que Juan traía. Juan venía diciendo: yo vengo preparando el camino, soy una voz que clama en el desierto. Vengo preparando el camino, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es más poderoso que yo, porque es antes que yo. Él es más grande que yo. Yo vengo bautizando con agua, pero él viene bautizando con Espíritu Santo y con fuego. Y él venía diciéndole a la gente: yo no soy el Cristo, ni el profeta, ni el Mesías. Yo soy una voz de alerta, que se preparen para que reciban al que viene detrás de mí. Y Juan predicaba al bautismo del arrepentimiento como símbolo de que estaban arrepentidos. Se bautizaban, pero no porque se bautizaban, no es que recibían el perdón de pecados en el bautismo. Recibían el perdón por aceptar la buena nueva que anunciaba Juan, por aceptar lo que Juan traía. Juan traía ya traía una bendición, un anuncio del Mesías, del que sería el Salvador de la humanidad. El que lo aceptaba, el que aceptaba el mensaje que Juan traía, era como aceptando al mismo Mesías, era como aceptando al mismo Cristo, porque Juan no se venía presentando a sí mismo. Juan venía presentando a uno mayor que él, venía predicando al Cristo de la gloria, que cambiaría las vidas. Y antes de que se manifestara, ya tenía efecto el Dios de los cielos, la manifestación de Cristo, aún en la predicación de Juan, porque no se presentaba él mismo. No venía Juan perdonando pecados, ni el bautismo venía perdonando pecados, sino era la presentación de aquel que vendría después de él, de aquel que vendría siguiéndole los pasos, es decir, de aquel que vendría manifestándose después de que le emparejara el camino Juan el Bautista. Entonces, hermanos, la autoridad de perdón, la autoridad para el perdón de pecados, no se encuentra ni en un hombre, ni tampoco se encuentra en una acción. Se encuentra en la palabra de Dios. El que creyere, el que crea esta palabra, ese es el que recibe las bendiciones. Cuando escucha la predicación del evangelio y por su fe se conecta con el sacrificio de Cristo, ahí recibe perdón de pecados, ahí recibe sanidad de la alma, ahí recibe las bendiciones que el Dios de los cielos ha prometido desde las generaciones pasadas, porque en Cristo está el cumplimiento de todas las bendiciones, de la ley, de los profetas, de todas las promesas. En Cristo se encierra todo, y por la fe, por creer en ese anuncio, en el evangelio, en las buenas nuevas, recibimos la bendición. Dale palmas al Señor.
Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos mirando cómo es que viene el perdón de pecados. ¿A quién se le fue dada la autoridad que dice Juan 20, 23? De que a todo aquel que remitiera los pecados le son remitidos, y a todo aquel que se lo retuviese le son retenidos. Si está en un hombre o está en lo que lleva el hombre. No está en el hombre en sí, está lo que el hombre tiene, lo que el hombre trae, lo que el hombre presenta, lo que el hombre lleva. La bendición que el hombre lleva es lo que tiene el efecto en las otras vidas. Amén. Vea lo que dice la palabra. Mateo 16, 13, ¿lo tenemos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dese cuenta de esto. El Señor se encuentra con sus discípulos y les dice el Señor a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y comenzaron a decir: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Pero enseguida les dice él: pero ¿quiénes dicen ahora vosotros que soy yo? El mundo dice, hermanos, muchas cosas de Cristo, tiene muchos conceptos de Cristo. Unos dicen que es un Dios más chiquito que el Dios grandote, que es el omnipotente, el Padre, y que Jesucristo es un Dios más chiquito. Otros dicen que fue un profeta, otros dicen que fue un hombre muy sabio. Cada quien tiene su concepto de quién es Jesús. Hay diferentes filosofías en cuanto a Jesús. Pero de repente, cuando estaba preguntando, bueno, eso dicen los hombres, pero ahora, ¿qué dicen vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué creen ustedes? Y de repente yo creo que todos los discípulos se quedaron callados, como diciendo: pues ¿qué le decimos? ¿Quién será? Porque no había aún una revelación plena de quién era Cristo. Sabían que era enviado de Dios, pero lo reconocían como un profeta. Mucha gente lo reconocían solamente como un gran hombre de Dios, pero no sabían en sí, no tenían la plena revelación de quién era aquel hombre que había salido de Galilea. De repente Pedro, yo creo que se puso serio y firme, y con firmeza, no titubeando ni claudicando, sino que yo creo que con firmeza dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres la encarnación del Dios de los cielos sobre esta tierra. Tú eres el Dios manifestado en carne, el Dios entre los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso le decía Pedro: tú eres el Cristo, el prometido, el Mesías, el enviado, Dios con nosotros. Y el Señor se le quedó mirando y le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque lo que has dicho no es porque seas muy sabio, no es porque te lo dijo un hombre, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha revelado quién soy yo, porque solo por revelación se conoce quién es Cristo. El mundo podrá decir que es un profeta, que es un Dios chiquito, pero nosotros sabemos que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que es el Dios todopoderoso, el único, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es Jesús para nosotros. Ese es el Jesús en el que hemos creído.
grandecito, no un Dios chiquito, no un profeta, el único y verdadero Dios y la vida eterna, Cristo Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay quienes han puesto a Pedro como la roca, mas no dice que Pedro es la roca. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta roca, que es la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo no está edificada sobre una religión, no está edificada sobre un mito, está edificada sobre revelación, revelación de Dios. La iglesia comenzó con su fundamento en la revelación de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El conocer quién es Jesús es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento, la revelación de no tener un concepto de si Jesús es un profeta, de si Jesús es un Dios más chico, sino tener la revelación de que el Dios en el que hemos creído no es, hermano, un hombre cualquiera, es un hombre sin igual, porque es la encarnación del Dios de los cielos. Es el mismo Dios manifestándose entre nosotros. Grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios caminó entre los hombres. Esa es la revelación. Ese es el fundamento de que Dios venía a salvar a la humanidad en un cuerpo humano, de que Dios tomaba forma de hombre para redimir a la humanidad, para redimir a la humanidad pecadora. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se necesitaba un hombre para poder derramar sangre. Un hombre no cualquiera, un hombre sin igual, un hombre perfecto, un hombre incomparable. Y el Dios de los cielos miró y no encontró un hombre, porque ni los profetas más santos llenaron los requisitos. No había ninguno, y tuvo que venir Él. Tuvo que nacer en un pesebre, como nos decía el canto hace un rato, hace un momento. Tuvo que manifestarse el Dios de los cielos para darnos salvación. Se llamaría Jesús, porque Dios salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús traería perdón, y Jesús está con nosotros porque es el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Esta palabra que tenemos, que predicamos cada día, que anunciamos al mundo, es el Cristo de la gloria, el Verbo encarnado, la palabra bendita de Dios. Vea lo que sigue diciendo. Dice, hermano, el verso 19, Mateo 16:19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí quiero detenerme un momento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe de que por ahí pintan a Pedro como que está ahí en el cielo con un montón de llaves y de portero? Y hasta cierto punto, hermanos, sí tuvo las llaves del reino de los cielos, y sí estuvo, por decir así, en la puerta del reino de los cielos para dejar entrar a la humanidad, pero no después de muerto, cuando estuvo vivo. Y no solamente él, sino de que las llaves no son solamente para Pedro, son para la iglesia de Cristo. Las llaves son para todo el que ha creído. Ha recibido las llaves para meterse a la presencia de Dios, para meterse al reino de los cielos, para tener la bendición, la experiencia más gloriosa que la humanidad pueda conocer. Oiga, hermano, las llaves es el conocimiento, es la revelación. Pedro, tienes las llaves. ¿Cuáles son las llaves, Señor? Pues lo que has confesado, la declaración que has hecho, lo que se te ha sido revelado, que yo soy el Mesías, que yo soy el enviado, que yo soy el Cristo. Hermano, el Señor le ha dado a usted la revelación de quién es Jesús. Esas son las llaves, no solo para que entre usted, para que meta multitudes al reino de los cielos, para que le abra la puerta y les diga: acá está la puerta, Jesús es la puerta, acá está la puerta, este es el camino, Cristo es el camino hacia el reino de los cielos. La revelación de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor, aleluya. El Señor
lo ha escogido a usted y a mí para abrirle las puertas del reino de los cielos al hombre pecador, al hombre que no conoce del Señor, al hombre que no ha entrado a la presencia de Dios. Nos ha escogido a nosotros, nos ha dado las llaves, la revelación, porque muchos andan a ciegas todavía. Muchos andan buscando la puerta y no la encuentran. Muchos andan buscando ser salvos por obras y nunca lo podrán ser. Muchos andan buscando, hermano, una religión para llegar al reino de los cielos. Andan buscando la intercesión de un hombre y nunca lo van a encontrar. Pero yo y usted somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque lo que tenemos no fue, hermano, que como dicen por ahí, alguien nos lavó el cerebro. Fue una revelación sublime y preciosa. Fue la revelación más gloriosa del Cristo que hemos conocido. Ya no es un Dios como el que conocíamos. Ahora es un Dios que tiene poder. Ahora es un Dios que sana al enfermo. Ahora es un Dios que liberta al cautivo. Ahora es un Dios que limpia pecados, que purifica las almas y los corazones del hombre y de la mujer. Tenemos, hermano, lo más glorioso. Nos dejó primeramente las llaves, que es el conocimiento, la revelación de quién es Jesús, para entrar nosotros, arrebatar la bendición. Y no solamente nosotros, sino para meter a muchos otros a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Por eso le digo, la escritura ya en Juan 20:23 dice que le dio autoridad a sus discípulos para poder perdonar y para poder retener, por la palabra, por el conocimiento, por la revelación, por lo que llevaban con ellos, que era el Cristo de la gloria. Hermano, lo que presentamos tiene poder para cambiar vidas. Cuando usted esté hablando de esta palabra, no dude de que va a ser un efecto tremendo. Aunque al momento parezca que no hay nada, esta palabra no regresa vacía. Tiene poder para cambiar vidas. Hasta este día, este evangelio no pierde su fuerza, no pierde su poder. Sigue teniendo poder. Sigue cambiando al drogadicto, sigue cambiando al homosexual, sigue cambiando a la prostituta, sigue reformando al alcohólico, sigue haciendo una obra preciosa en el corazón del hombre. Sigue teniendo poder. Pero tenemos que creer en lo que llevamos. Hermano, no lleva cualquier cosa con usted. Lleva autoridad de parte de Dios. Lleva respaldo de parte de Dios. Lleva algo grande de parte de Dios con usted. ¿Y qué es lo que activa eso? La fe. La fe. Que usted ponga la fe, que usted ponga la confianza, que usted tenga la certeza de lo que está presentando. Es algo poderoso, es algo fuerte, es algo grande, es algo sublime. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No pierda ese pasaje y venga conmigo a Lucas. Lucas capítulo 11, verso 52. Lucas capítulo 11, verso 52. Lo tenemos. El Señor habla a los fariseos, los reprende, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Por qué? Lucas 11:52 nos dice por qué. Una de las razones más grandes. Los fariseos y los escribas eran conocedores de la palabra, pero eran religiosos. No eran hombres que habían tenido una revelación. No eran hombres que habían tenido una experiencia. Al camino del Señor no se entra por convencimiento, se entra por fe y por la revelación de Cristo en nuestros corazones. Es por lo que entramos a la presencia de Dios, por lo que entramos al reino de Dios. Pero vea lo que dice Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Les dice el Señor: ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque han quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Dice la escritura donde leímos en Mateo que el Señor dijo: te doy las llaves del reino de los cielos. Y acá les dice a los fariseos: ay de vosotros, porque ustedes quitaron esa llave, porque ustedes no entraron ni dejaron que los que querían entrar entraran. ¿Por qué?
porque el conocimiento que tenían de la palabra del Señor lo transformaron solamente en rituales, solamente en cosas externas, en cosas superficiales, en una religión y nada más que religión. Y quiero decirle, la religión no basta, hermano. La religión no sacia, la religión no llena, ni siquiera, hermano, en que uno conozca la palabra de Dios. Es necesario tener revelación de Cristo Jesús, encontrarnos con Él por la fe y entrar al reino de los cielos para poder, hermanos, contemplar las riquezas, las bendiciones que el Dios de los cielos tiene para nosotros. Las llaves de la ciencia, las llaves del conocimiento, a nosotros se nos han dado esas llaves. ¿Y sabe cómo podemos hacer lo que hicieron los fariseos? ¿Sabe cómo hacemos nosotros muchas veces eso? De que conocemos la palabra, de que conocemos al Señor, pero muchas veces, hermano, nuestro testimonio dice lo contrario. Nuestra forma de vivir es un tropiezo. Que usted habla del Señor y hablamos del Señor y mira nuestra conducta, y mucha gente dice: para ser como ese mejor no quiero nada, para ser como ella mejor no quiero nada. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene las llaves, pero está estorbando. Ni entra ni deja que otros entren, porque otros que quizás quieran entrar están mirando su testimonio, están mirando su caminar, están mirando su forma de vivir y les está estorbando. Y dice el Señor: ay de vosotros que conocen la palabra, que conocemos la revelación de Cristo. Hermano, es una bendición estar en el camino del Señor, es una bendición tener la revelación de Cristo, pero es un compromiso tremendo, hermanos, lo que tenemos delante del Señor, de que el Señor nos ha confiado, nos ha encomendado a usted y a mí las llaves para meter a la multitud de este mundo hacia el reino de los cielos. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, primeramente, diciéndole: mira, el Señor transformó mi vida, mira que ya no soy lo que era, mira que era borracho, ya no lo soy, mira mi testimonio, mi caminar, y camina por este camino que es el camino que lleva a la vida eterna. El conocimiento de quién es Cristo y vivir en ese conocimiento, vivir en esa revelación, en esa experiencia, en esa vida de santidad que Cristo nos está pidiendo. Cristo nos trajo a su conocimiento para cambiarnos y para que usted, siendo luz de este mundo, el mundo encuentre el camino al reino de los cielos. Para que usted, siendo sal de este mundo, encuentre el Señor, encuentre este mundo la salvación en el Señor. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos embajadores en nombre de Cristo, reconciliando al mundo con Cristo Jesús. Dios en nosotros reconciliando, Dios en nosotros perdonando, llevando la palabra, testificando. Hay una responsabilidad, iglesia del Señor. Tenemos un compromiso, tenemos un compromiso. Tenemos autoridad, sí. Tenemos bendición, sí. Tenemos conocimiento, sí. Pero tenemos un compromiso tremendo. No nos vaya a pasar lo que le pasó a ellos y el Señor nos diga: ay de vosotros, conocedores de la palabra, que ni entran ni dejan entrar. Ay de vosotros que conocen la Escritura, que ni viven ni dejan que otros vivan la palabra porque les estorban con el testimonio. Es un compromiso tremendo que tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados. Llevamos algo sublime con nosotros y debemos de vivir conforme a lo que llevamos, para no deteriorar, para, es decir, no manchar la imagen de nuestro Dios, para no, hermanos, ser un estorbo para que las almas vengan a Cristo. Para que las almas vengan a Cristo, Cristo está en usted, tienen que pasar por usted. Usted es el conducto, usted tiene las llaves, usted es el que los va a traer o los va a alejar de la presencia del Señor. Y el Señor nos ha llamado, hermanos, para que seamos luz, para que seamos de bendición. Vea lo que sigue diciendo, venga conmigo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primeramente le dice: te doy las llaves, el conocimiento. Te doy la entrada al reino de los cielos, la revelación de quién soy yo, para que por medio de ese conocimiento, para que por medio de mí, dice el Señor, que soy la roca,
para que vengas y entres al reino de los cielos. Esa revelación que ha recibido. Pero después de eso le dice: y a ti y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le da autoridad, le da respaldo, le da, hermano, la convicción, la confianza a la iglesia de que lo que la iglesia, bajo el poder del Espíritu, haga en la tierra, el Señor lo respalda en los cielos. De que lo que uno, hermano, haga en esta tierra. Elías era un hombre como nosotros, y Elías oró acá en la tierra y dijo que no llueva por 3 años y medio, y no llovió por 3 años y medio. Volvió a decir que llueva ahora, y llovió. Después de los 3 años y medio, traía el respaldo del Dios de los cielos. Y el respaldo que traía Elías es el respaldo que hay sobre usted. Si le está estorbando algo en su vida espiritual, tiene autoridad de parte de Dios para arrancarlo, para quitarlo, para desecharlo. La autoridad que Cristo le ha dado primeramente es para aplicarla en uno mismo, para arrancar los estorbos, para quitar lo que le estorba, para quitar aquello que le está siendo de daño en su vida espiritual. Todo lo que le esté acechando, tenemos autoridad, hermanos. El Señor dijo: si dijeren a una montaña, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y dijeren a esa montaña: quítate y plántate en el mar, arráncate y muévete, lo haría. Si le dijeran a un árbol: arráncate de ahí y plántate en el mar, lo haría. Pero sin dudar, creyendo, tenemos autoridad. Si Satanás le ha estado metiendo ciertas cosas por un lado, si el mundo le ha estado queriendo bloquear o estorbar para que usted se meta con el Señor, para que usted le sirva al Señor, es tiempo de tomar la autoridad que el Señor nos ha dejado como iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerían. Que no te detenga Satanás, que no te detenga el pecado, que no te detenga el mundo, porque mayor es aquel que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Dele palmas al Señor, aleluya. Dele palmas con todo su corazón, porque Él vive. El Señor quiere darnos victoria, quiere darnos victoria como iglesia. Primeramente acá nosotros, la autoridad primeramente es para aplicarla en nosotros, y después todos aquellos que le rodean a uno. Tenemos bendición. Vamos a detenernos aquí en esta mañana y vamos, hermanos, a buscar la bendición del Señor. Vamos a continuar con este tema después, pero ahora vamos a detenernos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere quebrantarnos, el Señor quiere hacer una obra, hermanos, en nuestra vida. Cristo nos ha dejado autoridad, Cristo nos ha dejado poder. Llevamos el poder del Evangelio con nosotros, y por ese poder podemos mover montañas, podemos mover problemas, podemos mover tropiezos de Satanás, podemos mover las barreras que Satanás va a estar poniendo en tu camino. Yo no sé cómo vas caminando, hermano. Yo no sé lo que Satanás te ha estado poniendo en tu caminar. Yo no sé cuántas veces te ha querido detener Satanás, pero te voy a decir una cosa en esta mañana: Satanás no tiene parte ni suerte. No te va a poder detener. Sus puertas no prevalecerán, sus artimañas no prevalecerán. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ningún ataque de Satanás tendrá efecto, porque tenemos el respaldo.